Hola, feliz jueves y bienvenido a este su programa Los Implicados, donde va a poder conocer la noticia en la voz de los protagonistas que no son otros que esos mismos, los implicados, aquellos que desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Sin más preámbulo, vayamos a las noticias que estaremos presentando hoy. La prensa oficial cubana insiste en que los cubanos son tan optimistas y felices que ya tienen un doctorado en estas materias. Tenemos las reacciones de los verdaderos cubanos sobre esta supuesta felicidad. Desde Cárdenas Matanza denuncian que el Estado está vendiendo leche en muy mal estado, leche cortada para los niños. Tenemos las imágenes de lo que venden ahora mismo por la libreta allá en Cárdenas. Malas noticias para el esfuerzo de crear un equipo cubano de béisbol para el próximo Clásico Mundial. Nos los están planchando, así, en buen cubano. Voceros del régimen acusa a periodistas independientes de la isla de querer desestabilizar el país con la historia de la leche de cucaracha para el consumo humano. Pero esa historia la lanzaron ustedes, no nosotros. Ya volvemos. Publican en redes sociales el historial represivo de la jueza castrista Gladys María Padrón Canal. Esta muchacha es la presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, nada más y nada menos que en el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Pero además ha sido responsable de condenas en la Primavera Negra, negaciones de medidas cautelares y sentencias contra manifestantes del 11 de julio. Gladys María Padrón Canals fue la jueza en los juicios celebrados contra manifestantes del 11 de julio en el barrio habanero de La Guinera, donde 32 personas recibieron sentencias de entre 10 y 25 años de privación de libertad. La jueza también participó en los procesos penales contra el rapero Denis Solís González, condenado a 8 meses de prisión, y posteriormente contra Luis Robles, quien recibió una sentencia de 5 años de cárcel. Pero su trayectoria de complicidad con el régimen de La Habana se remonta al 2003 en el contexto de la llamada Primavera Negra. No la tienen fácil. Hay memoria de todos los cubanos sobre estos violadores de la ley. Imagínense ustedes, el absurdo del régimen vuelve a aflorar en la prensa oficialista, que ahora asegura que los cubanos tienen un doctorado en alegría y optimismo. El portal Cuba Debate, un asiduo promotor del supuesto carácter jocoso del pueblo en medio de sus enormes dificultades, compartió las imágenes de niños y personas en la calle de La Habana realizando actividades de diferentes tipos para defender su tesis, y agregan que los cubanos tenemos un doctorado, no nos amilanamos ante las emboscadas de la vida y asumimos los retos con todas las armas que tenemos y sobre todo con ese sentido del humor que no es otra cosa que la cubanía. Para hablar sobre esta tesis de la felicidad en el salón de tortura, conversamos con la periodista independiente Luz Escobar, del diario 14 y Medio. Bienvenido, Luz. ¿Qué te parece este doctorado que nos están atribuyendo, que tenemos todos? Muchas gracias. Un saludo desde La Habana a todos. Mira, recientemente el gobierno ha impulsado en las redes una campaña que se llama Vamos con Todos, con la etiqueta que intentan posicionar para contrarrestar la que hemos lanzado desde la sociedad civil independiente SOS Cuba, para alertar sobre la represión y la situación crítica que estamos viviendo. Entonces, en ese afán de posicionar esa etiqueta de Vamos con Todos, la esposa del presidente Díaz-Canel, como le dicen en el pueblo, el puesto a dedo, el dictador, se abrió una cuenta de Twitter en la cual ella dijo que el pueblo estaba llamado a saltar los obstáculos con alegría. Eso es esa parte cínica del discurso de las personas que no tienen que enfrentar todos los días colas para comprar alimentos, que no tienen que sufrir los apagones, la falta de combustible, en fin, todo lo que sufrimos todos en este país y que ellos no lo sufren. Entonces, el llamado a la resistencia, a saltar los obstáculos con alegría, es de un cinismo y lo recibe todo el mundo así. Las personas que tienen un poquito más de sentido del humor se burlan de eso, pero la mayoría de la gente lo percibe con cinismo y, por supuesto, que provoca mucha indignación. Mira, la felicidad del cubano no tiene nada que ver con el sentido del humor.
Nosotros siempre hemos sido chistosos, nos hemos burlado de las desgracias, pero eso no quiere decir que la situación esté como para reírse o que haya una esperanza, porque ellos dicen que el optimismo, aquí no hay ningún optimismo. ¿Quién tiene optimismo ahora que tú veas dentro de Cuba? No hay alegría, no hay optimismo, no hay planes de futuro. La prueba de eso son los miles de cubanos que están saliendo. No existe una persona de las que yo conozco, de las que me encuentro en la calle, de las que me tropiezo en el elevador, en la escalera de mi edificio, a mis amigos, con los que yo he conversado en los últimos meses, y no me diga la siguiente frase: todo el mundo se va, todo se va, mis vecinos, mis amigos, mis familiares, todas las personas están buscando un proyecto para salir de Cuba, ver cómo venden su casa, sus motos, sus ropas, sus propiedades, y eso es un índice, por supuesto, de la desesperanza que hay y el desespero que tenemos. O sea, esa tesis de que estamos todos aquí felices es como una falacia, pero además de eso, una manera de tapar el agujero que se les viene arriba. Ellos no tienen un proyecto de país, están sobreviviendo para poder mantener su silla en el poder y que avancen los días. Ellos están viviendo el día a día y la gente se da cuenta de eso y por eso escapa, porque las personas sí quieren tener un proyecto a largo plazo, las personas sí quieren tener el control de su existencia, vivir en el siglo XXI y no en este país que se ha quedado varado en el tiempo. Luz, entonces pudiéramos decir que la única expectativa de felicidad que se ve en el horizonte del cubano es escapar de la isla, es salir de la isla. Es lo que yo percibo. Justamente también antes de que ocurriera lo que pasó el 11 de julio en las calles cubanas, muchos tenían esperanza en que podían cambiar la situación del país en las calles. De hecho, esa era una frase que siempre decían: bueno, lo que hace falta es calle. Y hubo calle el 11 de julio, el 12 de julio, y no se cayó la dictadura, no se tumbó. Ciertamente sí, fue una muestra más de que los que están en el poder hoy no representan al pueblo cubano y viven de espaldas a todo lo que está pasando y que resuelven absolutamente cualquier descontento con represión, pero sencillamente eso le derrumba a todos los que tenían un proyecto de lucha para mejorar dentro de Cuba y lograr un país más democrático y con más prosperidad. Se le derrumbó, o sea, esa posibilidad desapareció del horizonte y entonces ya la desesperanza es total, sobre todo cuando vemos que hay cientos de presos políticos, cuando vemos que Luis Manuel y Michael siguen en la cárcel, que Robles ha sido condenado. Sí, es totalmente triste, pero además desesperanzador. Bueno, pero la que sí no puede salir eres tú, ¿no? A ti sí te tienen todavía controlada, regulada. Sí, yo sigo regulada para viajar fuera de Cuba y de mi casa salgo el día que ellos entienden, porque cuando no quieren que salga de mi casa, sabes, ¿no? Ahí me ponen a un oficial de la seguridad del Estado que me dice: ya tú no puedes salir. Entonces, es la manera que ellos entienden y encuentran de reprimir a las personas que les son incómodos, no solo por el trabajo periodístico que hacen, sino por las denuncias, por la simpatía. Ellos detestan la empatía que tienen muchos activistas y periodistas con los presos políticos, con los familiares de los presos políticos, con la gente que ha tenido el valor de denunciar lo que está pasando en Cuba. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio y por ese trabajo que realizas en 14 y Medio, este periódico alternativo que tenemos nosotros para conocer el otro ángulo de lo que sucede realmente en Cuba. Muchas gracias, Luz, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y fíjense, todavía presumen de un doctorado absurdo que nos quieren atribuir cuando desde el municipio de Cárdenas, en Matanzas, nos llega la denuncia de la leche en mal estado, o cortada, como decimos los cubanos, que el Estado le está vendiendo para los niños de esta ciudad. En una primera fotografía se observa el contenido de 2 envases aparentemente en buenas condiciones, pero la segunda muestra cómo el suero del contenido proteico se separa completamente del líquido. El régimen no solo limita el consumo de leche a los menores de edad en la isla, sino que además cuando la vende ofrece un alimento descompuesto. Esta no es la primera vez que en el Estado vende leche en mal estado, valga la reiteración, en Matanzas. En agosto del 2021, las bodegas de esa provincia la expendieron, o sea, la vendieron con larvas y hasta gusanos. Imagínense ustedes. El profesor cubano Hugo García González, residente en Estados Unidos, denunció en sus redes sociales los altos precios de los alimentos en dólares para enviar a la isla en la plataforma de internet Supermarket 23.
García se refirió específicamente al precio de un pan de molde que se vende a $13.56, dólares americanos, más el costo de la entrega que se lo agregan al precio. Por este precio, en el resto del mundo me compro un pan de verdad y hasta Dios pan. Hasta me compro al Dios pan con todo lo que lleva, denunció. Y otro usuario agregó que los productos ofrecidos por Supermarket 23 son vendidos oficialmente por el sistema de empresas del Estado cubanos. Ellos no son particulares. Finalmente, deja claro que lo que tiene este profesor dice, yo estoy obligado a comprar este pan porque no tengo otra manera de mandarle comida a mi padre de más de 80 años que vive en la isla. O sea, están lucrando con la necesidad. Prueba innegable de solidaridad humana. Un grupo médico de los Estados Unidos ha realizado más de 60 cirugías de máxima complejidad en Cuba. Se trata de los médicos, enfermeras y técnicos que integran el más reciente destacamento de la operación Walk, Caminar, que llevaron a la isla una delegación de 50 especialistas y millares de dólares en prótesis e insumos para realizar sus intervenciones en pacientes cubanos y compartir capacitación con colegas sin ningún costo. Los especialistas de la salud visitantes son estadounidenses y mexicanos esta vez. La delegación estadounidense llegó el 28 de marzo y estuvo hasta hoy, operando hasta hoy. A lo largo de este periodo realizaron 68 implantes a 54 pacientes, algunos bilaterales de cadera y rodilla. Magnífico. La estación de radio Guamá, ¿se acuerdan? Estos fueron los que dijeron la noticia de la leche de cucaracha. Ahora está en Pinar del Río. Ahora están teniendo su segundo round y luego de desatar la crisis por la leche de la cucaracha, ahora acusan a los medios independientes cubanos de ser unos cucarachones del odio y la vulgaridad. Según la edición digital del medio estatal, Radio Guamá, lo que publicaron el pasado 28 de marzo y que desató toda esta ola de memes y burlas fue una curiosidad científica que no es noticia. La emisora atribuyó este hecho a lo que llamó receta de descrédito y satanización pensada por medios creados para burlarse de la sociedad cubana y de sus instituciones. Ellos dicen textualmente, jamás hemos propuesto que la alternativa a la escasez de leche sea la leche de cucaracha. De cualquier forma, fueron ellos los que desataron la olla de los grillos, la olla de las cucarachas con este anuncio que sacaron de repente a destiempo y que ha provocado que se burlen. Ustedes metieron la pata, asumen las consecuencias. Y hay una ola de críticas y burlas a la ambientación estilo colonial que han instaurado en la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. Quisieron poner en las paredes como si fueran casas coloniales, pero según los usuarios de Facebook critican que las aparentes fachadas coloniales con que intentaron adornar las paredes son muy cheas y ridículas, parece un trabajo de niños en la escuela, y agregan que el empleo de plantas artificiales, vitrales de nylon impermeable, carpintería de cartón y tejas de plastilina y puntales de proporcionados recrean una atmósfera de pésimo gusto. Otros se preguntan, ¿por qué no usaron arquitectos y diseñadores serios para hacer esta escenografía patética? ¿Pidieron prestado el telón de fondo de la escenografía de Cecilia Valdés? Pregunta otro en otro comentario. Terrible, pero cierto. Hacemos una primera pausa, pero al regresar, el régimen desata ofensiva contra los cuentapropistas. Está retirando licencias y amenazándolas hasta con prisión. Y les presentamos el testimonio de dos de los sobrevivientes del grupo de cubanos que ayer fueron arrastrados por la corriente del río Bravo cuando intentaron llegar a los Estados Unidos. Ya volvemos.